Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la reunión número 16 de lo que va de la temporada, compuesta de 8 competencias donde sobresalen el premio especial Humberto Osnagui, premio Expo Paraguay y premio Independencia de la República del Perú, a disputarse en cuarto, quinto y sexto turno. Las ejemplares de la primera carrera están en la pista principal. Handicap inferior hembras, 1100 metros. El 1 muy estratégica, Marco Mesa 56 kilos. La número 2 Trinca, Javier Portillo 54 kilos. El 3 Sayagó, José Romero 56 kilos. El 4 Queen, Juan Figueredo 53 kilos 900. Y el 5 Espléndida, Juan Román 55 kilos 900 gramos. Arranca la apuesta. Pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Señoras y señores, bienvenidos a la transmisión en vivo y en directo desde el Hipódromo Asunción con la programación número 16 de la temporada. 8 competencias se van a estar disputando en esta tarde de hoy, donde sobresale el premio Independencia de la República del Perú, que se va a disputar en sexto turno sobre 1200 metros. Tenemos ya las competidoras de la primera carrera allí en las pantallas, prestas ya para lo que será la disputa de esta primera competencia de la jornada. Handicap inferior hembras, distancia 1100 metros. Candidata es la número 1. Candidata de la revista por una cabeza muy estratégica, la número 1. La pensionista del Stud 7 de septiembre, bajo el cuidado de Alfredo Espinosa, busca su segunda victoria de su campaña. Ha disputado tan solo 6 competencias hasta el momento, ganando una carrera en 1000 metros, derrotando a Eternal Shanty en aquella oportunidad. Y luego llegó segunda en 3 de las últimas 4 ocasiones que disputó, lo cual la deja ya ahí nomás, pendiente ya de su segunda victoria. Hoy será conducida por Marco Mesa, que buscará entonces arrancar con un triunfo en esta jornada. Su enemiga es la ejemplar número 5, Espléndida, la muy buena ejemplar, hija de Wiz, que es la enemiga de la número 1 muy estratégica. Ganadora ella de 10 carreras, pero en esta temporada aún no pudo obtener la victoria. Reapareció el 5 de julio, luego de prácticamente 7 meses, y de a poquito va encontrando su mejor estado. Hoy se la ve muy linda, así que puede estar también decidiendo. La número 2, Trinca, es otra de las que hay que tenerlas en cuenta, con la monta de Javier Portillo, mientras que la número 4, Queen, con Juan Figueredo, es otra de las peligrosas también en esta primera carrera. Vendrá de menor a mayor y arriba buscará cazar a las punteras. Carrera muy pareja, como verán ustedes. Las apuestas también favorecen a la número 1 muy estratégica. Y en instantes volvemos con la actualización de las apuestas y luego ya la largada de esta primera carrera. En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 8 millones, guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca la apuesta Pick 5, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes es el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Ya las competidoras están prestas para la disputa de lo que será la primera competencia de la jornada. Gran favorita, la número 1, muy estratégica, la hija de estrategos y muy pícara, que buscará arrancar victoriosa esta jornada número 16. En las apuestas es seguida por la número 4, Queen, la hija de Prince of Rye, que pertenece al Stud Don Rubí. Es la enemiga en las apuestas. Después están jugadas también la número 2. Ella es Trinca y la número 5, Espléndida. En instantes la largada de la primera carrera. Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 5, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Ya están ingresando a las gateras las competidoras de esta primera carrera. 1100 metros la distancia, competidoras del handicap inferior. Gran favorita la número 1. Muy estratégica. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino por dentro de la número 1, muy estratégica. Le toma 2 cuerpos de ventaja la número 2, Trinca. Tercera se desempeña la número 3, Sayago. Cuarta viene cerrando el 5, Espléndida. Cierra marcha el 4, Queen. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, muy estratégica. Cabeza de ventaja sobre la número 3, Sayago, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 2, Trinca. En la cuarta ubicación se desempeña la número 5, Espléndida. Cierra marcha la número 4, Queen. Las competidoras van a dejar atrás la indicatoria de los 600 metros. Hay lucha en la delantera por dentro. La número 1 muy estratégica. Por fuera la número 3 se llegó entre ambas. La número 2, Trinca, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1 muy estratégica. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2, Trinca. Tercera se desempeña la competidora número 5, Espléndida. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 1 muy estratégica. Pequeña ventaja sobre la número 2, Trinca, que insiste por fuera. En la tercera ubicación viene accionando la número 5, Espléndida. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del número 1 muy estratégica. Por fuera el número 2, Trinca. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 2, Trinca, con Javier Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, tercero el 5. Y cruzaron el disco.
En el recinto de los vencedores, la número 2, Trincas, se adueña de la primera carrera de la programación. Bien conducida por Javier Portillo, el líder de las estadísticas que sigue sumando al frente de la temporada 2026. Estaba realmente hermosa la potranca, la de 4 años, hija de Universal Law y Jingle, de procedencia brasilera, perteneciente ahora al Stud Don Honorio bajo el cuidado de Blas Vargas. Vino expectante, segunda detrás de Muy Estratégica, luego quedó tercera ya que Sayago salió a pelearla, y cuando ingresó a la recta final fue decidida a buscar a Muy Estratégica, y a partir de los 250 metros finales comenzó a dominarla con mucha facilidad para llegar con más de 2 cuerpos de ventaja sobre la favorita Muy Estratégica. Segunda victoria en 8 presentaciones para esta ejemplar de 448 kilos, que arranca la jornada 16 con un pequeño ya batacazo en la primera competencia de la jornada. La segunda carrera es una prueba para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. En instantes volvemos ya con el paseo preliminar de los competidores de la segunda carrera. Marcador oficial de la primera carrera: primera la número 2, Trinca; segunda la número 1, Muy Estratégicas; tercera la número 5, Espléndida; cuarta la número 4, Queen; quinta y última la número 3, Sayago.
Tiempo empleado por la número 2, Trinca, 1 minuto 9 segundos, 84 centésimas, ganada por 3 cuerpos de la segunda a la tercera, un cuerpo. Dividiéndose por ganador el 2, 63.000 guaraníes. Ya directa 2-1, 94.800 guaraníes. Trifecta 2-1-5, 133.300 guaraníes. Primer pase de la apuesta a Pic 5, lo aceptaron 154 boletos. El valor del enganche es de 64.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la primera carrera. En esta segunda carrera arranca el Pic 4, 10.000, muy estratégica. Campana de largada. Largaron. Salen muy juntas las competidoras, tratan de enseñar el camino por dentro de la número 1, muy estratégica. Le toma 2 cuerpos de ventaja a la número 2, Trinca. Tercera se desempeña la número 3, Sayagó. Cuarta viene cerrando el 5, Espléndida. Cierra marcha el 4, Queen. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, muy estratégica. Cabeza de ventaja sobre la número 3, Sayagó, que va en su búsqueda. Tercera se desempeña la número 2, Trinca. En la cuarta ubicación se desempeña la número 5, Espléndida. Cierra marcha la número 4, Queen. Las competidoras van a dejar atrás la indicatoria de los 600 metros. Hay lucha en la delantera por dentro. La número 1 muy estratégica. Por fuera la número 3 se llegó entre ambas. La número 2, Trinca, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 1 muy estratégica. Intenta la disparada. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2, Trinca. Tercera se desempeña la competidora número 5, Espléndida. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco con la número 1 muy estratégica. Pequeña ventaja sobre la número 2, Trinca, que insiste por fuera. En la tercera ubicación viene accionando la número 5, Espléndida. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del número 1 muy estratégica. Por fuera el número 2, Trinca. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el 2, Trinca, con Javier Portillo. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 1, tercero 5. Y cruzaron el disco.
segunda carrera de la programación, ejemplares de la séptima categoría a distancia 1000 metros. No corre el 2 Calvin Harris, quedan 5 competidores que van a luchar por la victoria en esta segunda carrera. El candidato de la revista Por una Cabeza es el 1 Mal Pensado, el pensionista del Stud JC, nacido y criado en el Aras JC, hijo de Prince of Ray y Malpensada, viene de obtener una victoria sorpresiva, por cierto, sobre 1000 metros en una pista barrosa, derrotando a Great Surprise y Macho Furioso en 1 minuto 3 segundos 83 centésimos con la conducción de Diego Ramírez, que hoy vuelve a ser la monta del ejemplar número 1 Mal Pensado. Es un pingo ganador ya de 3 carreras, que dio un batacazo en su última presentación, ganando bien, cómodamente, corriendo de menor a mayor, y en la recta final, bien por fuera, comenzó a emplearse en gran forma y derrotó cómodamente a Great Surprise. Busca entonces hacer el bis en esta segunda carrera. Su enemigo es el número 3 Paisano, un ejemplar del Stud Tom Fermín, que ahora está al cuidado de Carlos González, el ejemplar de 492 kilos, ganador ya de 2 carreras, que hoy contará con la conducción de Arnaldo Portillo. Venía corriendo en una categoría superior, la sexta categoría, y ahora baja a la séptima categoría A, donde el lote es bastante accesible para él, y veremos qué tal se comporta en esta competencia. Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 1 Mal Pensado, Diego Ramírez, 54 kilos. El número 3 Paisano, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 4 líder absoluto, Juan Figueredo, 54 kilos. El 5 Nadal, Juan Román, 55 kilos 900. Y el 6 Beleto, Alberto Villalba, 54 kilos y medio. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Allí están saliendo ya los competidores de esta segunda carrera a la pista principal para realizar el paseo preliminar. Mencionábamos entonces como enemigo a Paisano, un ejemplar que gusta correr de menor a mayor y que arriba intentará alcanzar a los punteros, que seguramente será Nadal, número 5 del Stud, 8 años, que baja también de categoría. Allí lo están viendo ustedes, está hermoso realmente el número 5 Nadal, ejemplar de 5 años, que en su última presentación venía corriendo realmente prendido en la carrera en los últimos 300 metros, donde sufrió una molestia de parte de Macho Furioso, que luego fue distanciado al séptimo lugar y lo dejó prácticamente fuera de carrera. Inclusive estuvo a punto de caer el ejemplar Nadal, que por suerte eso no sucedió, y hoy entonces buscará nuevamente estar definiendo la competencia. Allí está el número 3 Paisano, de quien veníamos hablando también, que podría ser uno de los indicados, y el favorito, el 1 Mal Pensado. Allí lo están observando con la conducción de Diego Ramírez. Se ve muy brioso el pupilo de César Paredes. Allí lo ven al 5 Nadal con Juan Román, jockey que anda de parabienes, anda ganando varias carreras por jornada y buscará entonces su primera victoria en esta reunión número 16.
pantallas también el 4. Líder absoluto. Un ejemplar al cual se le tenía muchas esperanzas. Se hablaba muy bien de Potrillo, de este ejemplar, hijo de Gibraltar Point y Shakira, pero que todavía no pudo demostrar lo que se espera de él. Allí está el zaino del Stu Kika, que cuida al señor Hermenegildo Castro. Buscará realizar su mejor performance hasta el momento de lo que va de su corta campaña. En instantes volvemos con la actualización ya de las apuestas y luego con la largada de la segunda carrera. En esta segunda carrera arranca la apuesta Pi 4, 10.000 costo, 3.500.000 pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la apuesta API 4, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Poco a poco va quedando ya todo en condiciones para que se dispute la segunda carrera de la programación de hoy. Ejemplares de la séptima categoría A sobre 1000 metros la distancia. La boleteada está bien repartida. En la apuesta PIC 5 hay 4 ejemplares prácticamente jugados en iguales proporciones. El 5 Nadal, el 1 Mal Pensado, el 3 Paisano y luego Líder Absoluto. También está un poco jugado el número 6 Veleto, así que los 5 ejemplares están con boletos por parte de los aficionados que saben que es una carrera realmente muy, pero muy pareja. En instantes ya el desarrollo de lo que será la segunda competencia de la jornada. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya se están colocando los competidores de la segunda carrera. 1000 metros, nada más la distancia. Favorito es el 5, Nadal, con Juan Román, pero seguido muy de cerca por el 1, Malpensado. Y luego los 3 restantes jugados casi en iguales proporciones. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Malpensado. Pequeña ventaja sobre el 3, Paisano, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja el número 4, líder absoluto. Abierto se desempeña el 5, Nadal. El cuarto viene sonando el 1, Malpensado. Cierra marcha el 6, Veleto. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, Paisano, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 5, Nadal. En la tercera ubicación, a un cuerpo se desempeña el 4, líder absoluto. Cuarto se desempeña 5 cuerpos el 1, Malpensado. Cierra marcha el 6, Veleto. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Paisano, cabeza de ventaja sobre el número 5, Nadal, tercero expectante, el 4, líder absoluto, y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por dentro número 3, Paisano, su costado exterior número 5, Nadal. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, líder absoluto, abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el número 1, Malpensado. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, sigue la lucha en la delantera por dentro número 3, Paisano, su costado exterior número 5, Nadal abierto en larga, atropellada, lo viene haciendo el 1, Malpensado. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera, domina ahora el número 3, Paisano. Pocos metros para el disco, el 3, Paisano y Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero 5 y cruzaron el disco.
el número 3. Paisano se llevó la segunda carrera de la jornada. El zaino de 7 años, pensionista del Stud Don Fermín, bajo el cuidado de Carlos González, que obtiene de esta manera su primera victoria en lo que va de esta temporada. Fue conducido de forma eficiente por Arnaldo Portillo, que no esperó a nadie, salió desde el vamos a tomar la delantera y se vino de un tirón de punta a punta en esta segunda carrera. Allí ingresando al pesaje, al recinto de los vencedores, donde será recibido por la gente del Stud Don Fermín, que también obtiene su primera victoria en esta temporada. Tercera victoria para Paisano en 29 salidas. Este zaino de 7 años que en esta categoría creemos que va a volver a lograr la victoria en cualquier momento. Segundo llegó Mal Pensado, que atropelló bastante fuerte en los metros finales, pero se tuvo que conformar con el segundo lugar. La tercera competencia de la jornada es una prueba internacional, por lo tanto nosotros volvemos con lo que será la cuarta carrera, que está pactada para las 17:05 minutos. Handicap superior hembras, 1200 metros. Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el número 3, Paisano. Segundo el 1, Mal Pensado. Tercero el número 5, Nadal. Cuarto el 4, líder absoluto. Quinto y último el 6, Beletó. Tiempo empleado por el ganador, minuto 3 segundos 44 centésimos, ganada por 3 cuerpos del segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por ganador del 3, 23.900 guaraníes. Yavireita 3-1, 133.000 guaraníes. Trifecta 315, 29.300 guaraníes. Duplo 2-3, 7 aciertos, 240.000 guaraníes. Primer pase del PIC 4, aceptaron 89 boletos, su valor 49.200 guaraníes. Segunda apuesta, segundo pase del PIC 5, 21 aciertos, valor de enganche 476.200 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. Campana de largada.
Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 1, mal pensado. Pequeña ventaja sobre el 3, Paisano, que rápidamente asume comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja. Número 4, líder absoluto. Abierto se desempeña el 5, Nadal. El cuarto viene accionando el 1, mal pensado. Cierra marcha el 6, Veleto. Los competidores están enfrentando el codo con el número 3, Paisano, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 5, Nadal. En la tercera ubicación, a un cuerpo se desempeña el 4, líder absoluto. Cuarto se desempeña 5 cuerpos el 1, mal pensado. Cierra marcha el 6, Veleto. Los competidores en los últimos 600 metros, el 3, Paisano, cabeza de ventaja sobre el número 5, Nadal, tercero expectante, el 4, líder absoluto, y los competidores de la primera carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por dentro. Número 3, Paisano, su costado exterior. Número 5, Nadal. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, líder absoluto, abierto en larga, atropellada. Lo viene haciendo el número 1, mal pensado. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha en la delantera por dentro. Número 3, Paisano, su costado exterior. Número 5, Nadal, abierto en larga, atropellada. Lo viene haciendo el 1, mal pensado. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Domina ahora el número 3, Paisano. Pocos metros para el disco. El 3, Paisano y Arnaldo Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero 5 y cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo y directo desde el hipódromo de Saratoga, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren los 10 inscriptos, no corre ninguno de los suplentes. 1700 metros la distancia, pista de césped. Momentáneamente se muestra como favorito el 2, Charlotte's Universe, seguido en las apuestas por el número 7, Living the Breeze, y el 1, She Takes Cash. También se encuentra bastante jugado el 9, Marvelous Madison. Restan exactamente 26 minutos para el desarrollo de esta tercera carrera. Arranca la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, y el duplo, 10.000 el costo, 800.000 es el pozo garantizado.
Informamos al público, se acaba de borrar de la cuarta competencia la competidora número 1, La Placentera. Reiteramos esta importante información. Se acaba de retirar de la cuarta carrera la competidora número 1, La Placentera. Les recordamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.000.000, 500.000 es el pozo garantizado y el duplo, 800.000 guaraníes pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Le informamos al público apostador, en esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos, finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la triple A, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos instantes para realizar sus apuestas. Ya van a comenzar a colocarse los competidores, las competidoras de esta tercera carrera. Hipódromo de Saratoga, 1700 metros, pista de césped. Se coloca el 1, She Takes Cash. Lo propio hizo la número 6, Last Glory. Ingresó la número 2, Charles Universe. Ingresa la favorita, la número 7, Living the Breeze. Ingresando a su partidora, la número 3, Feed Up with the Feet.
La tordilla número 8, Fabulous Fox. La número 4, Full Pour. La otra tordilla número 9, Marvelous Madison. La número 5, Tongue Twister. Y la número 10, Miami Style. Gateras llenas. Largaron. Salen muy juntas las participantes. Trata de enseñar el camino rápidamente. La número 8, Fabulous Fox. Cuerpo de ventaja sobre la número 2. Tercera se desempeña por fuera, ganando terreno al 9. Entre ambas viene accionando el 3 a medio cuerpo de esta, el 6 más atrás a 2 cuerpos. La participante número 10. Luego viene accionando el 5, 7, 1 y 4. Ingresan en el primer codo con la número 8, Fabulous Fox. 2 cuerpos de ventaja sobre la número 9, Marvelous Madison. Tercera expectante se desempeña por dentro la número 2, Charles Universe. En la cuarta ubicación por fuera viene ganando un terreno la participante número 6, Last Glory. Quedando en la quinta ubicación a medio cuerpo de esta, la participante número 3, Feed Up With The Feed. Las competidoras están ingresando ya en la recta puesta sin variantes con la número 8 enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 9 en la tercera ubicación al pescuezo. Por dentro viene accionando la número 2. Quedando en la cuarta ubicación, expectante por el lado de la pista, la número 6. Quinta se desempeña la número 10, apareada con la número 3. Más atrás se desempeña 2 cuerpos, el 5 a medio cuerpo de esta, ganando terreno al número 7. Más atrás el 1, cierra marcha el 4. Las competidoras comienzan a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. La número 8, el pescuezo de ventaja ahora sobre la número 9, que va resueltamente en su búsqueda. En la tercera ubicación, ganando terreno, lo viene haciendo la número 6. Más abierto lo hace el número 7 y están en la recta final. Últimos 300 metros para el disco. Asumen comando lote la número 9. Pequeña ventaja ahora sobre la número 2. Tercera se desempeña la competidora número 7. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco con la número 9. A rigor relativo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre la número 2. Tercera viene accionando la participante número 7. Últimos 50 metros de carrera. La número 9. Marvelous Madison y Flavien Prat. Logra estirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 2. Tercero el número 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 9, Marvelous Madison. Segunda la número 2, Charlotte's Universe. Tercera la número 7, Living the Breeze. Tercera la número 7, Living the Breeze. Cuarta la número 5, Tongue Twister. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 41 segundos, 69 centésimas ganada por 2 cuerpos y medio de la segunda a la tercera, medio cuerpo. Dividen 2, es por A, ganador de la número 9, vacante, llave directa 9-2, 400.000 guaraníes. Duplo, 3-9, 3 aciertos, 191.300 guaraníes. Primera triple, le aceptaron 18 boletos, su valor 104.200 guaraníes. Segundo pase del pick 4, 20 aciertos, valor de enganche 262.000 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 3 aciertos, 3.333.300 es el valor del enganche. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Y le informamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
cuarta carrera de la programación. Cuarta carrera de la programación en el hipódromo de Asunción. El premio especial Dr. Humberto José Osnagui Pereira, handicap superior hembras. La distancia 1200 metros. No corre la número 1, la placentera. Se borró a último momento. Y la candidata de la revista Por una Cabeza es la número 2, Once Again. La pensionista del Estú 22 de septiembre, que viene de ganar por 6 cuerpos y medio en 1100 metros, en 1 minuto 9 segundos 13 centésimas. Es la candidata de esta competencia. Su enemiga es la número 13, Eternal Shanty, que precisamente llegó segunda detrás de Once Again, y la número 5, Ninja, la pupila de Linio Benítez, que pertenece al Stud Don Rubí. Están en la pista principal las competidoras de la cuarta carrera. Premio especial Dr. Humberto Osnagui Pereira. 1200 metros la distancia, handicap superior. La número 1, la placentera, no será la partida. La número 2, Gonzagain, Juan Román, 55 kilos 900. La número 3, Eternal Shanty, Marcos Mesa, 58 kilos. La número 4, Niagara Nostra, Juan Figueredo, 54 kilos. La número 5, Ninja, Javier Portillo, 53 kilos 200. Y la número 6, exclusiva, Leonardo Jiménez, 53 kilos 700. Arranca la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraní esposo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Allí están haciendo ya el paseo preliminar las competidoras de esta cuarta carrera. Mencionábamos a la candidata Once Again, la ejemplar de origen brasilero, que ya obtuvo 3 victorias en 11 presentaciones. Allí con los colores del Stub 22 de septiembre, viene a ganar en forma realmente muy cómoda por 6 cuerpos y medio, corriendo de menor a mayor, algo que no venía haciendo, ya que normalmente se presentaba como una ejemplar muy, pero muy ligera en los primeros metros. Esta vez decidió correr de menor a mayor y le fue muy bien, ganando en forma muy cómoda. También la número 13, Eternal Shanty, otra de las candidatas, llegó segunda detrás de Gonzagain, corriendo bastante prendida en los primeros metros, algo que no acostumbra a hacerlo. Y luego arriba tardó mucho en soltar el rollo, y ya cuando se decidió, Gonzagain ya estaba cruzando el disco. Hoy contará con la conducción de Marco Mesa y veremos si corre nuevamente de menor a mayor. Tiene muchas chances de lograr la victoria. También está Ninja, la del Stud Don Rubí, que viene de 2 victorias consecutivas en 1200 metros, empleando buenos guarismos. Ahora sube de categoría, pero tiene muchas condiciones. La hija de Berrazano, que será conducida hoy por Javier Portillo. El dato curioso es que Ninja ganó con Juan Román y hoy Juan Román corre a Gonzagain, mientras que Gonzagain ganó con Javier Portillo y hoy corre a Ninja. Así que veremos esta competencia bastante pareja entre estas 3 competidoras que van a estar luchando hasta el final por quedarse con este premio muy importante, el premio en homenaje al doctor Humberto Osnagui. En instantes actualizamos cómo están las apuestas y luego ya el desarrollo de esta cuarta carrera.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes es el pozo garantizado. El duplo, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Cada vez quedan menos minutos ya para la disputa de lo que será la cuarta carrera de la programación de hoy. Una jornada muy atractiva con varios premios especiales. Y ahora es el turno de las hembras del handicap superior. La favorita en las apuestas es Ninja. A pesar de haber subido de categoría, la hija de Berrazano ya demostró toda la calidad que posee. La ejemplar que cuida el eficiente Lilio Benítez, que tiene un 22.5% de efectividad. Y Ninja, la ganadora ya de 7 carreras en 23 pruebas disputadas. La siguen las apuestas la número 2, Once Again, la del Stu 22 de septiembre, que levantó notablemente su rendimiento
anda corriendo mucho y tendrán que hacerlo de la misma forma para poder derrotarla a la pupila de Patico Rotela. Tercer jugada se muestra la competidora número 3, Eternal Shanty. Mencionábamos que en su última presentación no corrió de la forma a la cual nos tiene acostumbrados, vino muy prendida en la delantera y luego se quedó sin fuerzas en los metros finales. Hoy, si Marco Mesa la administra mejor, puede ser muy peligrosa aquí en la recta final. Otras de las que están jugadas también es la número 4, Niagara Nostra, otra hija de Berrazano, hermana de Ninja, que si bien ha bajado bastante de rendimiento en sus últimas presentaciones, es una yegua que también sabe ganar en esta categoría. Corre de menor a mayor, vendrá lejos de las punteras, pero arriba, si desarrolla su violenta atropellada, puede dar la sorpresa en esta carrera. Y la número 6, Exclusiva, un ejemplar que había ganado varias carreras en forma consecutiva y que luego en sus últimas 3 carreras ha bajado notablemente de rendimiento. Veremos si puede volver a ser la misma, la hija de Prince of Rye, que pertenece al stud de la Popular. En instantes, la largada de esta cuarta carrera. Últimos segundos para realizar sus apuestas. La triple B, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, esposo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Ya comenzarán a colocarse las competidoras de esta cuarta carrera. 1200 metros es la distancia. Finalizó como favorita la número 5, Ninja. Irá liviana con 53 kilos. La conducida por Javier Portillo, el líder de las estadísticas, que busca sumar otra victoria a su muy buena temporada que está realizando. Enemigas son la número 2, Once Again, con Juan Román, otro de los jockeys que sigue sumando mucho en esta temporada, y Eternal Shanti, jugada junto con Niagara Nostra. Ambas competidoras intentarán sorprender a la favorita Ninja. Veremos quién toma la punta en esta carrera, si sale exclusiva o si sale Once Again a comandar las acciones. Campana de largada. Largaron el premio especial Dr. Humberto José Osnagui Pereira. Salen los tramos iniciales a enseñar el camino la número 2, Once Again, medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Eternal Shanti. En la tercera ubicación se desempeña, ganó un terreno la número 4, Niagara Nostra. Cuarta se desempeña la número 6, exclusiva, pareada con la número 5, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo. Varias competidoras en lucha por la primera colocación. Por dentro la número 2, Once Again, por fuera la número 5, Ninja. Entre ambas la número 3, Eternal Shanti. Más abierto lo hace la número 6, exclusiva. Cierra la marcha la número 4, Niagara Nostra. Las competidoras están en los últimos 600 metros de carrera y luchan en la delantera. Por fuera la número 5, Ninja. A su costado exterior la número 6, exclusiva. Por dentro la número 2, Once Again. Y las competidoras del premio Dr. Humberto Osnagui Pereira están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por dentro la número 2, Once Again. A su costado exterior la participante número 5, Ninja, quedando en la tercera ubicación. La número 3, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Ninja. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 2, Once Again. Tercera se desempeña la número 3, Eternal Shanti. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Domina la número 5, Ninja. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Pocos metros para el disco. 5, Ninja y Javier Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercero el 3. Y cruzaron el disco.
Ninja se queda con la cuarta carrera de la programación de hoy. La alazana de 5 años, hija de Berrazano e impetuosa Vizca, del Stud Don Rubí, bajo el cuidado de Lilio Benítez. Otra gran demostración de toda la calidad que posee este ejemplar, que consigue su octava victoria en 24 presentaciones. Un campañón realmente la que está realizando la hermosa alazana de 448 kilos, que allí ingresa al recinto de los vencedores y será recibida por uno de sus propietarios, el profesor Alicio Solalinde, junto al ingeniero Osnagui, hijo del homenajeado en esta tarde, el doctor Humberto Osnagui. La quinta competencia de la jornada es una prueba para caballos de la séptima categoría B sobre la distancia de 1000 metros, el premio Expo Paraguay de la Asociación Rural del Paraguay del año 2026. Volvemos en instantes ya con el análisis de lo que será la quinta carrera con 8 competidores, ya que se borró el 7 egocéntrico. Y en instantes volvemos ya para el análisis de lo que será la quinta competencia de la jornada, aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción. Marcador oficial de la cuarta carrera. Primera la número 5, Ninja. Segunda la número 2, Once Again. Tercera la número 3, Eternal Shanty. Cuarta la número 4, Niagara Nostra. Quinta y última la número 6, Exclusiva. Tiempo empleado por la ganadora, minuto 15 segundos 66 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 5, 5.500 guaraníes. Llave directa 5-2, 45.100 guaraníes. Trifecta 5-2-3, 17.800 guaraníes. Duplo 9-5, 8 aciertos, 193.400 guaraníes. Primera triple, le han acertado 164 boletos, su valor 23.400 guaraníes. Segunda triple, acertaron 10 boletos, valor de enganche 187.500 guaraníes. Tercer pase del PIC 4, le acertaron 13 boletos, valor de enganche 438.300 guaraníes, y el PIC 5 en su cuarto pase lo acertó un solo boleto, el valor del enganche es de 10 millones de guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, y el duplo 1.200.000 pozo garantizado. A comandar las acciones. Campana de largada.
Largaron el premio especial Dr. Humberto José Osnagui Pereira. Salen los tramos iniciales a enseñar el camino la número 2, Onza Gain, medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Eternal Shanty. En la tercera ubicación se desempeña ganando un terreno la número 4, Niagara Nostra. Cuarta se desempeña la número 6, Exclusiva, pareada con la número 5, Ninja. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo. Varias competidoras en lucha por la primera colocación. Por dentro la número 2, Onza Game. Por fuera la número 5, Ninja. Entre ambas la número 3, Eternal Shanty. Más abierta lo hace la número 6, Exclusiva. Cierra la marcha la número 4, Niagara Nostra. Las competidoras están en los últimos 600 metros de carrera y luchan en la delantera. Por fuera la número 5, Ninja. A su costado exterior la número 6, Exclusiva. Por dentro la número 2, Onza Game. Y las competidoras del premio Dr. Humberto Osnagui Pereira están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por dentro la número 2, Onza Game. A su costado exterior la participante número 5, Ninja, quedando en la tercera ubicación. La número 3, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Hay lucha en la delantera. Por fuera la número 5, Ninja. Le toma ahora cuerpo de ventaja la número 2, Onza Game. Tercera se desempeña la número 3, Eternal Shanty. Descuenta ya los últimos 100 metros de carrera. Domina la número 5, Ninja. Estira 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Pocos metros para el disco. 5, Ninja y Javier Portillo. 3 cuerpos de ventaja sobre la número 2. Tercero el 3. Y cruzaron el disco. Informamos al público, cambio de monta en esta quinta carrera. El 9, Corazón Valiente, será conducido por Juan Román. Reiteramos esta importante información. Cambio de monta en esta quinta carrera. El 9, Corazón Valiente, Juan Román.
Quinta carrera de la programación de hoy, con los ejemplares de la séptima categoría B, distancia 1000 metros. No corre el 7 egocéntrico, hay un cambio de monta, el 9 Corazón Valiente será conducido por Juan Román. El candidato de la revista Por una Cabeza es el número 6 de Flash, el hijo de Victory Ors y Kelly Kay del Stud Kika, bajo el cuidado del mago Carlos Alcaraz. Será conducido hoy por Arnaldo Portillo, un ejemplar con 16 presentaciones. Todavía no pudo conseguir una victoria, llegó segundo en un par de ocasiones. Enemigo será el 4 Sir Campos, el del Stud 8 años, con la conducción de Marco Mesa. Los ejemplares del premio Expo Paraguay están en la pista principal, 1000 metros la distancia, séptima categoría B. El 1, Escudo, Diego Ramírez, 53 kilos. El número 2, Houdini, José Romero, 53 kilos. El 3, Gurka, César Mora, 55 kilos. El 4, Sir Campos, Marco Mesa, 55 kilos. El 5, El Mago, Leonardo Jiménez, 53 kilos. El 6, de Flash, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 8, Cara Cortada, Alcides Coronel, 54 kilos. Y el 9, Corazón Valiente, que ha cambiado de monta, Juan Román, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Allí están saliendo a la pista principal, donde van a realizar el paseo preliminar. Mencionábamos a Sir Campos como enemigo, el hijo de Alampur y el Astine, que pertenece al Stud 8 años, que presenta Hugo Zárate. Hoy contará con la monta de Marco Mesa. Viene el 14 de junio, derrotó a Gurka por 7 cuerpos en 800 metros, empleando 49 segundos 72 centésimas, y luego llegó segundo en 1100 metros, detrás de Esco, a casi 4 cuerpos en 1:11:25. Un ejemplar que gusta correr adelante entre los punteros, y veremos si puede escaparse aquí en la recta final de sus rivales. Otro ejemplar a ser tenido en cuenta es el 8, Cara Cortada, el alazán de 4 años del Stud JC, que contará con la conducción de Alcides Coronel. Es un pingo que ha disputado tan solo 4 carreras hasta el momento. Llegó tercero de Houdini en su última presentación, a 10 cuerpos y 3 cuartos, en 1:4:63 segundos se ganó la carrera, y él llegó a 10 cuerpos detrás de Houdini y Esco. Ese es el último antecedente de este alazán, que está tenido muy en cuenta por los apostadores. Y Corazón Valiente es otro pingo del Stud JC, ha bajado de categoría. Esta es su tercera presentación. Se lo ve muy lindo al zaino de 4 años, que veremos cómo se presenta en esta competencia. Baja de lote, debería mejorar también su rendimiento. El 2, Houdini, un ejemplar que alterna buenas y malas, derrotó a Esco por más de 2 cuerpos en 1000 metros en 1:4:63, y luego llegó en quinto lugar en 1100 metros con la monta de Leonardo Jiménez. Hoy vuelve a correrlo José Romero, un jockey que lo entiende muy bien a este alazán de 8 años de edad. Allí vemos en el paseo al candidato de la revista Por una Cabeza, de Flash, el número 6, que está en condiciones de salir de perdedor en esta interesante competencia que vamos a vivir en instantes aquí en el Hipódromo de Asunción. Volvemos en unos minutos para la actualización de cómo están las jugadas, y luego ya, por supuesto, la largada
de lo que será la quinta carrera aquí en el Hipódromo de Asunción.
En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Duplo, 10.000 el costo, 1.200.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. En unos minutitos nada más se va a disputar ya la quinta carrera de la programación. Premio Expo Paraguay 2026 con los ejemplares de la séptima categoría B. Las apuestas bastante repartidas. En la apuesta PIC 4 es favorito ampliamente el participante número... Está parejo. El 4, Sir Campos, con el 6. The Flash están jugados a la par. Mientras que el único vale de la apuesta PIC 5 lo lleva el 4, Sir Campos. El hijo de Alan Pur, criado en el Aras JC, que pertenece y defiende los colores del Stud 8 años.
Caballeriza actualmente líder de las estadísticas. Tercer jugado se encuentra el 8, cara cortada. El Alazán, que hace su quinta presentación esta tarde de hoy. Veremos si puede poner en riesgo la victoria de Sir Campos o de The Flash, que son los favoritos de esta competencia y deberían estar definiendo esta carrera. En instantes, el desarrollo ya de lo que será la quinta carrera del programa oficial. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya se están colocando los competidores de la quinta carrera. La distancia es de 1000 metros. Favoritos son el 4 Sir Campos y el 6 The Flash. Campana de largada. ¿Está todo listo? Largaron el premio Expo Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Escudo, pequeña ventaja sobre el 2, Houdini. Tercero se desempeña el competidor número 4, Sir Campos. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, The Flash. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4. Ahora Sir Campos enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Houdini. Tercero se desempeña el participante número 8, Cara Cortada. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, The Flash. Quinto se desempeña el participante número 5, el Mago. Y los competidores del premio Expo Paraguay están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco con el número 4, Sir Campos enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Houdini. Tercero se desempeña el participante número 8, Cara Cortada. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4, Sir Campos. Estira 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 8, Cara Cortada, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero viene accionando el 2, Houdini. Descuenta ya los últimos 120 metros para el disco. El número 4, Sir Campos, firme en la delantera. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Cara Cortada. Pocos metros para el disco. El 4, Sir Campos y Marco Mesa. 2 cuerpos de ventaja sobre el número 8, Cara Cortada. Y cruzaron el disco.
Sir Campos se lleva el premio Expo Paraguay 2026. Gran faena de Marco Mesa, que lo puso a correr adelante sin ser exigido, vino cómodo en la recta final. Cuando lo buscaron, allí se desprendió con mucha facilidad el hijo de Alan Pur y Elastine, criado en el prestigioso Aras JC, que defiende los colores del Stud. 8 años. Allí vemos a su propietario, el señor Jesús Campos, y su señora, felices para recibir a este hermoso zaino de 4 años de edad, que consigue su tercera victoria en tan solo 7 presentaciones. Un ejemplar que debutó ganando el Clásico Asociación de Criadores el año pasado. Pintaba con un excepcional potrillo y luego tuvo una lesión de consideración que casi lo deja al margen de las pistas, pero tras unos grandes esfuerzos de toda la gente del Stud 8 años y su equipo veterinario, pudieron recuperar a este ejemplar y ya volvió a ganar 2 carreras más y tiene para seguir ganando porque demuestra muchísima calidad este ejemplar. Algarabía en la herradura, y allí vemos a Sir Campos, el marcador 4-8-9-2 en los 4 primeros puestos. Gran victoria entonces de Sir Campos. Segundo llegó Cara Cortada al Alazán, que amenazó en los últimos 300 metros, pero que no pudo con las fuerzas del hijo de Alan Pur. De esta forma entonces culminó ya la quinta carrera. Quedan tan solo 3 competencias. Aquellos que están observando la transmisión en vivo pueden acercarse también aquí en las instalaciones del club para jugar lo que será ya la última triple, que tiene 20 millones de guaraníes garantizados, con las 3 últimas competencias: 2 carreras locales, 1 internacional. La sexta carrera será el Premio Independencia de la República del Perú sobre 1200 metros para caballos de la sexta categoría. En instantes saldrán ya los competidores a realizar el paseo preliminar y allí haremos el análisis de la sexta carrera. Marcador oficial de la quinta carrera: primero el 4, Sir Campos; segundo el 8, Cara Cortada; tercero el 9, Corazón Valiente; cuarto el 2, Houdini; quinto el 6, The Flash; sexto el 3, Gurka. Tiempo empleado por el ganador: minuto 3 segundos 32 centésimas, ganada por 2 cuerpos; del segundo al tercero 1 cuerpo y medio. Dividiéndose por ganador del 4, 9.600 guaraníes. Llave directa 4-8, 54.600 guaraníes. Trifecta 4-8-2, 36.400 guaraníes. Duplo 5-4, 29 aciertos, 44.900 guaraníes. La primera triple aceptaron 29 boletos. Su valor 64.700 guaraníes. Segunda triple aceptaron 63 boletos, valor de enganche 63.600 guaraníes. La triple que finalizaba, 2 aciertos, 750.000 guaraníes. Pick 4 que culminaba 964.300 guaraníes con 6 aciertos. Y el pick 5 que culminaba con un solo acierto, 8 millones de guaraníes.
Informamos al público, la trifecta es 489, 14 aciertos, 57.100 guaraníes. Campana de largada. Está todo listo. Largaron el premio Expo Paraguay. Sale a enseñar el camino al participante número 1, Escudo, pequeña ventaja sobre el 2, Houdini. Tercero se desempeña el competidor número 4, Sir Campos. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, The Flash. Los competidores están enfrentando el codo con el número 4. Ahora Sir Campos enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 2, Houdini. Tercero se desempeña el participante número 8, Cara Cortada. En la cuarta ubicación lo hace el número 6, The Flash. Quinto se desempeña el participante número 5, El Mago. Y los competidores del premio Expo Paraguay están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco con el número 4, Sir Campos enseñando el camino. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Houdini. Tercero se desempeña el participante número 8, Cara Cortada. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 4, Sir Campos. Estira dos cuerpos de ventaja ahora sobre el número 8, Cara Cortada, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero viene accionando el 2, Houdini. Descuenta ya los últimos 120 metros para el disco. El número 4, Sir Campos, firme en la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Cara Cortada. Pocos metros para el disco. El 4, Sir Campos y Marco Mesa. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Cara Cortada. Y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores del Premio Independencia de la República del Perú, distancia 1200 metros. El 1, Fenómeno Juan Figueredo, 54 kilos. El 2, Sgt. Peppers, Anthony Ortellado, 56 kilos. El 3, Amigazo, Aldo Sanabria, 55 kilos. El 4, New Hope, Marco Mesa, 55 kilos. El 6, Quinteto de Oro, César Mora, 55 kilos. El 7, Atom, Juan Román, 55 kilos. Y el 8, El Patrón, Javier Portillo, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado. Y le informamos al público, en esta sexta carrera hay un pozo inicial de la jugada Sport de 300.000 guaraníes. Reiteramos, pozo inicial de la jugada Sport que cuesta 5.000 guaraníes. Hay 300.000 guaraníes ya de pozo inicial. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están ya en la pista principal los competidores del Premio Independencia de la República del Perú. Son 7 los ejemplares que van a estar enfrentándose en esta importante competencia. Es la prueba central de la programación. Caballos de la sexta categoría. Candidato es el número 8, El Patrón. El pensionista del Stud JC, que baja de categoría luego de haberse enfrentado a un lote muy superior. Creemos que tiene las condiciones para poder alzarse con esta sexta carrera. Allí lo ven en pantallas, hermoso, realmente bien presentado por César Paredes. Número 8, El Patrón. Enemigo es el número 2, Sgt. Peppers. Un pingo que hasta el momento disputó tan solo 5 carreras. Tiene un tercer puesto detrás de Maquiavelo y Franco Tirador y luego un cuarto puesto detrás de Emoticón y Franco Tirador en 1200 metros, pero a tan solo un cuerpo y medio del ganador Emoticón en aquella ocasión, en 1 minuto 16 segundos 4 centésimas, un tiempazo para los 1200 metros en una prueba especial. Y creemos que con ese antecedente hoy puede pelear, ya que bajó de categoría, puede pelear en esta competencia. El lance es el 1, Fenómeno, el pensionista del Stud Kika, que salió favorito en la última carrera de la programación del domingo pasado, pero el caballo lo notábamos un tanto pesado en cuanto a su estado. Contaba con 567 kilos, ahora va con 558. Creemos que hoy llega mejor puesto para esta carrera, un pingo que demostró ser un ejemplar de clase. Ganó en su segunda salida en 1 minuto 24 segundos en 1300 metros. Luego corrió 1900 metros, llegando segundo detrás de Fratus, haciendo una muy buena carrera. Y luego, eso fue el 30 de noviembre. Luego reapareció el domingo pasado, como bien le decíamos, pero no estuvo a la altura. Llegó séptimo detrás de Sweet Dream a 29 cuerpos, pero hoy le damos crédito al pupilo del Stud Kika. Otros de los ejemplares que están también jugados en esta carrera es el 7 Atom. Ahora mismo es el favorito de la carrera. El del Stud Don Rubí, de 7 años, que está encontrando nuevamente su mejor nivel. En su penúltima carrera derrotó a Pistolero a 1200 metros en 1:17.65 centésimos y luego viene a entrar tercero detrás de Sweet Dream a 15 cuerpos el último domingo. La carrera bastante pareja, bastante abierta, hay para todos los gustos. Y en instantes ya volvemos con los últimos pormenores de lo que será el Premio Independencia de la República del Perú.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta sexta carrera está en juego la última, triple 40.000 el costo, 20 millones de guaraníes, Pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Restan pocos minutos nada más para que se dispute ya la prueba Premio Independencia de la República del Perú. Distancia 1200 metros. La jugada bastante repartida. El favorito. Están en iguales cantidades de boletos en la triple que comienza. Atom y el Patrón. Muy jugados ambos ejemplares, seguidos por el 1, Fenómeno, y cuarto jugado se encuentra el 2, Sgt. Peppers. Una carrera que promete definirse en los metros finales. Vamos a ver quién se queda con esta importante competencia. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Ya están ingresando los competidores a sus respectivas gateras. 1200 metros es la distancia. El Patrón terminó como favorito en las apuestas, seguido muy de cerca por el 7 Atom y tercer jugado el 1 Fenómeno. Campana de largada. Largaron el Premio Independencia de la República del Perú. Sale a enseñar el camino al participante número 4, New Hope. Le toma pequeña ventaja al número 6, Quinteto de Oro, que rápidamente asume el comando del lote. Pesco de su ventaja sobre el 4, New Hope. Tercero se desempeña el número 1, Fenómeno. En la cuarta ubicación viene accionando el participante número 7, Atom. Más atrás el 3, Amigazo. Luego el 2, Sgt. Pepper. En la marcha el 8, El Patrón. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, New Hope. Abierto, gana terreno rápidamente el número 7, Atom, quedando en la cuarta ubicación expectante por dentro el número 1, Fenómeno. Sexto se desempeña el número 3, Amigazo. Más atrás gana terreno al fondo el número 8, El Patrón. Y los competidores del Premio Independencia de la República del Perú están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Quinteto de Oro. Pequeña ventaja ahora sobre el participante número 1, Fenómeno. Tercero se desempeña el 4, New Hope. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista número 1, Fenómeno. Pequeña ventaja ahora sobre el participante número 7, Atom. Tercero viene accionando el 6, Quinteto de Oro. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 1, Fenómeno. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Atom. Tercero el 6. Últimos 50 metros de carrera. El 1, Fenómeno y Juan Figueredo. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero el 6. Cruzaron el disco.
Fenómeno se queda con el Premio Independencia de la República del Perú. El pensionista del Stud Kika, bajo el cuidado de Hermenegildo Castro, con la excelente conducción de Juan Figueredo. Vino expectante en una cuarta posición, con una colocación bastante comprometida, palo 1, pero Figueredo supo traer pacientemente detrás de los punteros y al ingresar a la recta final buscó por media cancha y en 2 saltos pasó a comandar las acciones y de los 300 al disco fue un monólogo del ejemplar de 558 kilos que habíamos mencionado. El domingo pasado se lo notaba un poco pesadito todavía, pero hoy ya estaba en óptimas condiciones y así lo demostró ganando con autoridad esta sexta carrera. Segundo llegó Atom, de muy buena carrera, era de los favoritos también. Y tercero quedó Quinteto de Oro, que hizo el gasto de la carrera, pero llegó en tercer lugar. Allí ingresa al recinto de los vencedores. Fenómeno será recibido por su propietario, el licenciado Gerardo García. Feliz por esta gran victoria de Fenómeno. Segunda victoria en 5 presentaciones para este ejemplar de 6 años del Stud Kika. La siguiente competencia es una prueba internacional y nos resta la última carrera local que tendrá lugar a las 19:45, la de quinta categoría sobre 1100 metros con 10 inscriptos. No corren Silvestre y el Hacker. Y el suplente Palo Santo ingresará entonces para completar así 9 competidores en el cierre de la programación en una carrera parejísima que será emocionante sin dudas. Nos reencontramos entonces en la última carrera aquí en vivo y en directo desde el Hipódromo de Asunción. Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 1, Fenómeno. Segundo el 7, Atom. Tercero el 6, Quinteto de Oro. Cuarto el 8, El Patrón. Quinto el 4, New Hope. Sexto el 3, Amigazo. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos 75 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del 1, 25.000 guaraníes. Llave directa 1.7, 99.400 guaraníes. Trifecta 1.76, 400, 1.100 guaraníes. Duplo 4-1, 9 aciertos, 133.300 guaraníes. Primera triple aceptaron 166 boletos, su valor 180.100 guaraníes. Segunda triple aceptaron 5 boletos, valor de enganche 375.000 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 14 aciertos, 247.900 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la sexta carrera
Campana de largada. Largaron el premio Independencia de la República del Perú. Sale a enseñar el camino al participante número 4, New Hope. Le toma pequeña ventaja al número 6, Quinteto de Oro, que rápidamente asume el comando del lote. Pesco de su ventaja sobre el 4, New Hope. Tercero se desempeña el número 1, Fenómeno. En la cuarta ubicación viene accionando el participante número 7, Atom. Más atrás el 3, Amigazo. Luego el 2, Sgt. Pepper. En la marcha el 8, El Patrón. Los competidores están enfrentando el codo con el número 6, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el número 4, New Hope. Abierto, gana terreno rápidamente el número 7, Atom, quedando en la cuarta ubicación, expectante por dentro el número 1, Fenómeno. Sexto se desempeña el número 3, Amigazo. Más atrás gana terreno al fondo el número 8, El Patrón. Y los competidores del Premio Independencia de la República del Perú están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Quinteto de Oro. Pequeña ventaja ahora sobre el participante número 1, Fenómeno. Tercero se desempeña el 4, New Hope. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista número 1, Fenómeno. Pequeña ventaja ahora sobre el participante número 7, Atom. Tercero viene accionando el 6, Quinteto de Oro. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Domina el número 1, Fenómeno. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 7, Atom. Tercero el 6. Últimos 50 metros de carrera. El 1, Fenómeno, y Juan Figueredo. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 7, tercero el 6. Cruzaron el disco.
Ya tenemos en pantallas la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Saratoga nuevamente, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Competencia sobre 2.200 metros. Pista de césped. Corren los 10 inscriptos, no corre el suplente número 11. Favorito es el número 7. La número 7, White Thorn, seguida en las apuestas por la número 10, Phantom Blue. Tercer jugada se encuentra la competidora número 2, American Debutante. 20 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, esposo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y se cierran las ventanillas. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera arranca el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, esposo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventas jazz. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se van colocando ya los competidores en nuestra séptima carrera. Se coloca el 10. Largaron. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino la participante número 10. Le toma pequeña ventaja a la número 3. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 5, quedando en la cuarta ubicación la participante número 6 al pescuezo de esta, la número 2, quedando en la sexta ubicación. Por el lado de la pista, la número 9 apareada con la número 1. Luego el 4, 7 y 8. Las participantes ingresan en la recta por primera vez con la número 10, Phantom Blue. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre la número 3, Raging Bloom. En la tercera ubicación se viene desempeñando la participante número 5. Cuarto se desempeña la competidora número 6. En la quinta ubicación viene accionando por el lado interior de la pista la número 2. Más atrás viene accionando el 9. Cruzan la meta por primera vez con la número 10, Phantom Blue. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Raging Bloom. En la tercera ubicación a 10 cuerpos la número 6. Cuarta medio cuerpo de esta por dentro la número 5. En la quinta ubicación viene accionando el 2 apareado con el 9. Las competidoras están ingresando nuevamente en la recta opuesta y sin variantes. Siempre la número 10, Phantom Blue. Cuerpo de ventaja sobre la número 3 en la tercera ubicación. A 7 cuerpos viene accionando la competidora número 6. Al pescuezo de esta por dentro se desempeña el 5. En la sexta ubicación viene ganando terreno a 2 cuerpos la participante número 9. A la cabeza por dentro el 2. En la séptima ubicación se desempeña ganando terreno el 4. Al pescuezo de este el 1. Más atrás el 7 sigue cerrando la marcha el 8. Las competidoras van a comenzar a enfrentar ya el último codo y se acortan las diferencias. El número 10 corre con 3/4 de cuerpo de ventaja sobre el 3. Gana terreno rápidamente por el lado exterior de la pista. La competidora número 6 quedando en la cuarta ubicación por dentro el 5. Más abierto el 9. Las participantes volcando ya el último codo. Asume el comando del lote ahora el 3, el número 6, pequeña ventaja sobre el 3. Mejora por fuera el 9, entre ambos el 5 y están en la recta final. Últimos 350 metros de carrera con el número 3, pequeña ventaja sobre el 6, abierto, gana terreno. La participante número 9 descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la tira. Por fuera el número 7, por dentro el 9. Gana terreno el número 1. Últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera el número 7, Whittington. Con Irad Ortiz Jr. en tira amplias ventajas sobre el participante número 9, tercero el 1, cuarto el 8 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primera la número 7, White Arm. Segunda la número 9, Mary Louise. Tercera la número 1, Any Mini Maitmo. Cuarta la participante número 5, Don't Look Now. Tiempo empleado por la ganadora, 2 minutos 15 segundos, 75 centésimas, ganada por varios cuerpos. De la segunda a la tercera, 2 cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 7, 63.000 guaraníes. Llave directa 7-9, 200.000 guaraníes. Duplo 1-7, 112.000 guaraníes. Segunda triple aceptaron 60 boletos, su valor 577.000 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 500.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Y le informamos al público apostador que en esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera de la jornada. Caballos de la quinta categoría, distancia 1100 metros. El 1, New Folder, Antonio Ortellado, 55 kilos. El número 2, Perfume de Rosal, Arnaldo Portillo, 57 kilos. El 3, Stand By Me, José Romero, 53 kilos. El número 4, Ushuaia Ibiza, Juan Figueredo, 54 kilos. El 5, Quepingo, Juan Román, 56 kilos. El número 6, Sanguinario, Diego Ramírez, 53 kilos. El 9, Black Fax, César Mora, 55 kilos. El 10, Majestuoso, Javier Portillo, 55 kilos. Y el 11, Palo Santo, Leonardo Jiménez, 53 kilos. Está en juego la llave directa, 2.200.000 pozo garantizado, y la trifecta 1.600.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Ya están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Quinta categoría, son los ejemplares que van a estar cerrando la programación de hoy. Son 9 en total los pingos que van a estar en la pista. El favorito es el número 5, Que Pingo. El ejemplar de Stud Don Honorio, que presenta el señor Hugo Zárate, será conducido por Juan Román, con quien ganó en su última presentación el domingo pasado sobre 1.200 metros, derrotando a Franco Tirador por casi 4 cuerpos en 1:15:55 segundos. Un tiempazo realmente para los 1.200, y si repite esa carrera será difícil de poder derrotar al ejemplar del Stud Don Honorio. Ahí está en pantallas, hermoso zaino de 521 kilos. El enemigo
en la revista por una cabeza es el 1, New Folder, el pupilo del Stud Combines, que será conducido por Anthony Ortellado. Había logrado 2 victorias consecutivas y luego llegó tercero detrás de Maquiavelo y Quepingo, donde sufrió una mala largada en dicha oportunidad, lo cual impidió que pueda desempeñarse con normalidad. Así que hoy veremos si larga bien y toma la punta, puede ser muy peligroso. El 4, Ushuaia Ibiza, es otro de los que más tendrá adeptos en esta última carrera. El del Stud Kika con Juan Figueredo es el elegido también por los apostadores. Debutó ganando en esta misma distancia a Franco Tirador por una cabeza. Luego llegó séptimo de Quepingo y cuarto nuevamente de Quepingo. En esta oportunidad a 6 cuerpos, atropellando muy fuerte en el final. Y hoy, si la carrera se hace muy violenta, puede pasar a los punteros en los tramos finales. En pantallas también está el 10, Majestuoso, otro de los que será protagonista también. Viene de llegar tercero detrás de Quepingo y Franco Tirador. Previo a eso llegó segundo de Franco Tirador en 1400 metros, perdiendo los metros finales. Así que a seguirlo también muy de cerca al ejemplar que ahora cuida y entrena Lilio Benítez. Carrera pareja para todos los gustos también en este final de última triple. El pozo de la última triple ya supera los 28 millones de guaraníes. En esta octava carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozos garantizados, trifecta 3.000 el costo, 1.600.000 pozos garantizados. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la apuesta llave directa, 10.000 el costo, 2.200.000 pozo garantizado, trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.600.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Restan pocos segundos ya para la disputa de la última competencia de la jornada. Prueba sobre 1.100 metros. Pura velocidad en esta carrera. Hay varios competidores que van a intentar imponer condiciones desde abajo. El 1 New Folder, un ejemplar bastante ligero. El Zaino negro del Stu Bombines. También que Pingo, un ejemplar que corre en todos lados, pero gusta también venir adelante. Lo propio el 10 Majestuoso, un ejemplar que siempre sale en la delantera también a enseñar el camino. Y estos tres creemos que serán los más ligeros de la competencia. Y expectante vendrá Ushuaia Ibiza, que es de los más jugados en esta carrera. Perfume de Rosal también vendrá expectante para soltar el rollo aquí adelante en los metros finales. Una carrera que promete ser muy emocionante. En instantes, la largada de la última carrera del Kids del Hipódromo Asunción. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya comienzan a colocarse los competidores de esta octava carrera. Distancia 1100 metros. Ingresó el 11 Palo Santo. Lo propio hará el número 5 Quepingo. Que es el favorito de la carrera. El número 5 Quepingo. Si repite su última actuación, realmente será un ejemplar que estará definiendo sin dudas esta carrera. El 3 Stand By Me se acerca a su partidor. Lo propio hará el 4 Ushuaia Ibiza, que es el enemigo en las apuestas del número 5 Quepingo. El grandote de 578 kilos. Ahora es el turno del 9 Black Fax. Ingresa el 9. Se coloca el 10 Majestuoso. Lo propio hará el 6 Sanguinario. Y ya tenemos campana de largada. Ingresa el 1 New Folder. Y resta colocarse el 2 Perfume de Rosal. Están todos colocados. Y largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por dentro del número 1, New Folder. Le toma cuerpo y medio de ventaja al 5, Quepingo. Tercero se desempeña el 6, Sanguinario. Cuarto viene accionando por fuera el número 10, Majestuoso. Les contaba los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por dentro del número 1, New Folder. A su costado exterior el número 6, Sanguinario. Más abierto lo hace el 10, Majestuoso, quedando en la cuarta ubicación expectante el número 5, Quepingo. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 10, ahora Majestuoso enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1, New Folder. Tercero se desempeña el número 6, Sanguinario en la cuarta ubicación, mejorando, lo viene haciendo el número 5, Quepingo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 10, Majestuoso intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 5, Quepingo. En la tercera ubicación por dentro viene accionando al competidor número 1, New Folder. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 10, Majestuoso enseñando el camino, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 4, Ushuaia Ibiza, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero viene accionando al participante número 1, New Folder. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por fuera el número 10, por más abierto el 4, pocos metros para el disco, el 10, Majestuoso y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el participante número 4, tercero el 6, que cruzaron el disco.
ingresa el 10 Majestuoso, ganador de esta octava y última carrera aquí en la noche del Hipódromo Asunción. El ejemplar ahora entrenado por Lilio Benítez, que mete doblete de victorias en esta jornada. El estudio honorio será recibido por su propietario, el doctor Arturo Grau, también su padre, el doctor Justo Honorio Grau, propietarios de Majestuoso, que consigue su segunda victoria en 9 presentaciones. Largó en el medio del lote, pero en los 800 fue a buscar decididamente a los punteros Newfolder y Sanguinario, y luego a partir de allí comenzó a distanciarse de a poco al entrar a la recta final. Su jockey Javier Portillo comenzó a distanciarse del resto y aguantó muy bien la embestida de el número 4 Ushuaia Ibiza, que cargaba con muchísima fuerza, pero no pudo alcanzar al número 10 Majestuoso, el ejemplar de 5 años de edad de 503 kilos, que se lleva entonces la victoria en el final de la jornada número 16 de la temporada 2026. Los esperamos el próximo domingo para vivir más emoción aquí en el Hipódromo de Asunción. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 10, Majestuoso. Segundo el 4, Ushuaia Ibiza. Tercero el 6, Sanguinario. Cuarto el 1, New Folder. Quinto el 5, Quepingo. Sexto el 3, Stand By Me. Tiempo empleado por el ganador, minuto 8 segundos, 35 centésimas ganada por un cuerpo. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose fuera ganador del 10, 22.700 guaraníes. Llave directa 10-4, 83.700 guaraníes. Duplo 7-10, 18 aciertos, 404.400 guaraníes. Trifecta 10-4-6, un solo acierto, 1.776.600 guaraníes. Triple que finalizaba con 12 aciertos, 2.375.200 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Campana de largada. Ingresa el 1, New Folder. Y resta colocarse el 2, Perfume de Rosal. Están todos colocados. Y largaron. Salen muy juntos, trata de enseñar el camino por dentro del número 1, New Folder. Le toma cuerpo y medio de ventaja al 5, Quepingo. Tercero se desempeña el 6, Sanguinario. Cuarto viene accionando por fuera el número 10, Majestuoso. Es contado los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera por dentro del número 1, New Folder. A su costado exterior el número 6, Sanguinario. Más abierto lo hace el 10, Majestuoso, quedando en la cuarta ubicación expectante el número 5, Quepingo. Los participantes se están enfrentando ya el codo con el número 10, ahora Majestuoso enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 1, New Folder. Tercero se desempeña el número 6, Sanguinario en la cuarta ubicación, mejorando, lo viene haciendo el número 5, Quepingo. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 10, Majestuoso intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 5, Quepingo. En la tercera ubicación por dentro viene accionando al competidor número 1, New Folder. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco con el número 10, Majestuoso enseñando el camino, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 4, Ushuaia Ibiza, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero viene accionando al participante número 1, New Folder. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera por fuera el número 10, por más abierto el 4, pocos metros para el disco, el 10, Majestuoso y Javier Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el participante número 4, tercero el 6, cruzaron el disco.